preguntas duras y complicadas. That's it. And then the emotional. Y luego lo emocional, Champion. Yeah. ser el campeón. That is great. Eso es bueno. Fantastic. You're wonderful. Son buenos Students estudiantes, muy buenos. and practitioners as well. Y también practicantes. Okay. Now remember that I'll be giving you all our presentations, not just mine. I'll be giving you Recuerden que yo les daré todas las presentaciones, no solamente las mías, in PDF form, so you have everything there. en PDF para que tengan todo allí. ¿Ven? Now, Ahora let us look at the 3 phases. vamos a ver las 3 fases. Right, we did mention this before. Lo mencionamos previamente. So then I can freely ask you the question. Así que puedo hacerles las preguntas a ustedes. What are the 3 phases of an interview? ¿Cuáles son las 3 fases de una entrevista? Pre-interview, That's Ok, it. pre, entrevista y post. Yeah, and we went over what was involved in the pre-interview. ¿Y qué es lo que se involucra en el pre? And we went through a number of items. Y fuimos con números de ítems o de cosas de... Yeah. ¿entiendes? And then we actually completed the pre-interview. Y luego también completamos la pre-entrevista. And then we moved into the interview itself, yes. Y luego hablamos acerca de la entrevista en sí. And this is what we want to pursue with a vengeance now. Y ahora queremos proseguir. Remember we said some people are frightened of the microphone. Recuerden que dijimos que hay mucha gente que está asustada con el micrófono. We need to help them to feel they're speaking to us and not to the microphone. Debemos ayudarles que ellos se sientan que le hablan a nosotros y no al micrófono. Remember we said we need to respond not with I see. No, recuerden que no debemos responder con sí, ajá, ¿cómo? O algo así. So how should we respond? ¿Cómo debemos responder? Yeah. Non-verbal. Smile. Con reacciones no verbales, That's right. Now we're gonna, sonrisas. Now we're going to move into the questions. Ahora vamos a ir con las preguntas. All you need to remember is this. Lo que debe acordarse es esto. Who, why, what, where, when, how. Ok, vamos Right, the questions. Who, ok, ¿qué? who, why, ¿Por qué? what, ¿Qué? where, ¿Dónde? when, ¿Cuándo? how. ¿Y cómo? Okay, let's do that again. Vamos a hacerlo de nuevo. Who, ¿Quién? why, ¿Por qué? what, ¿Qué? where, ¿Dónde? when, ¿Cuándo? how. ¿Cómo? Okay, if you can get that rhythm in your mind. Ok, ¿puede tener ese ritmo en su mente? Right, because these are the tools that we will use. Porque son las herramientas que vamos a usar. Okay, now. ¿Ok? Oh, Ahora goodness. We will learn vamos a aprender that each of these questions que todas estas preguntas have their specific job. tiene trabajos específicos. Now, how and what ¿Cómo y qué? types of questions Las preguntas que usan esas interrogantes they ask for a response that involves options and judgments. Buscan juicio y opciones. Right. Now let's just go back one more. Who, when, and where questions. Who, ¿Ok? when, and where. ¿Quién y dónde? Who, when, and where ask for facts. Preguntan por hechos. Okay? So if you ask a question as to who, Así que si pregunta a qué, there's ¿quién? only one type of answer you can get. Si pregunta quién, solamente hay una respuesta. And what's that? ¿Y qué es? A name. Un nombre. Who did it? ¿Quién lo hizo? Yeah? It's a name. That's it. Es un nombre ya. You cannot really write a big paragraph. No puede escribir un On this gran question. ensayo con esta pregunta. Who? ¿Quién? Okay? Now, Ahora, who, when, and where ¿quién, a dónde y cuándo?
Because they ask for very short facts, Porque preguntan por hechos cortos, you can use them to your advantage. puede usarlos a su favor. Let's say you're ending a live program. Vamos a suponer que estamos finalizando un live, un en vivo. You only have 10 seconds left of the program Solamente tiene 10 segundos para terminar, before you go into the news. antes que vayan a las noticias. You can ask a question like this. Puede preguntar así. In just 5 seconds, En 5 segundos, tell me, where is the event going to take place? dime dónde será el evento. It's going to take place in Santo Domingo. Será en Santo Domingo. Thank you very much. Now go to the news, Gracias. okay? Nos vamos a las noticias. Right? Because there's only one very short answer. Porque hay una respuesta bien corta. You don't want to ask a lot of questions like this when you're going through your interview, No quiere hacer preguntas cortas como estas durante la entrevista, because you'll only get one very short answer. porque va a recibir respuestas cortas. Right. Now, let me take a chance here Voy a tomar un tiempo and see if I can give you a sample of journalists who ask very short questions y quiero que vea entrevistadores que hacen preguntas cortas. and the interviewee Y el entrevistado was not in a mood no estaba en el buen modo to give full answers. de dar respuestas completas. All right? In other words, there's some questions that are narrow En otras palabras, hay preguntas que son estrechos, where the answer is just a simple fact, que las respuestas son hechos sencillos and your interview is not going to give you a big answer, a long answer. y el entrevistado no dará respuestas largas. We say that this type of question is constipated, Decimos que estas respuestas son constipadas. and we're going to go later on and talk about some questions that give us a verbal diarrhea. Y vamos a ir y vamos a entender que hay respuestas que son como diarreas verbales. So what, where, when will give your interviewee Así que- constipation, verbal constipation. ¿Qué, cuándo y dónde te dan respuestas constipadas? All right? And the other question I'll share with you gives the opposite effect. Y las otras preguntas te dan el efecto contrario. Now, this sample interview I'll play Por ejemplo, lo que voy a reproducir ahora es un ejemplo. was with one of our African leaders. Era con uno de nuestros líderes africanos. I think he was president of Uganda, Creo que era presidente de Uganda. and he had an allergy to journalists. Tenía una alergia, un terror a entrevistadores. And this interviewer was asking him the wrong questions. Y el entrevistador le hacía las preguntas equivocadas. So he had verbal constipation. Y él tenía constipación verbal. His name is Hastings Banda. Su nombre es Hastings Banda. Let's see what Hastings has to say. Vamos a escuchar lo que Hastings tiene para decir. No tenía nada que decir. Se quedó callada. Se quedó callada. No dice nada. Constipado. Very constipated. Constipación de verbal. Que no se puede hablar, él dice. No puede hablar. No tenía nada que Hey, decir. say hello. Sí, sí. Well, I don't want to waste time, but maybe towards the end I'll come back to this. It is playing, for some reason the sound is not No sé si coming out. alguien sabe, ¿no? Pero bueno, está reproduciéndose, pero no se escucha. I only can use Windows, so I can. Okay, no worries, no worries. But let me just verbally share with you the fact that when he was asked a question, Ok, verbalmente les voy a decir el hecho cuando se les hacía las preguntas. his response was, Su respuesta era to many of the questions, a las muchas preguntas I'm not going to answer you. no voy a responder. But Hastings, what about this? Pero Hastings, ¿qué en cuanto a esto? Mind your own business. Cuida tu negocio, tu asunto. And there were about 10 questions that were asked. Y había 10 preguntas, I'm not going to answer you.
y no podía responder. Verbal constipation. A very important man, but he didn't want to cooperate. Tenía constipación verbal, uno muy importante. A lot of the questions were closed questions. Y muchas de las preguntas Questions a little wider, son preguntas más amplias and it asks for people's options and judgments about something. y pregunta a las personas por sus juicios y sus opciones. How did you make this very special tool? ¿Cómo hiciste este instrumento especial? Then you go through the stages of which you went through to make this tool. Y luego ella o él responde quién, dónde y cuándo, que son preguntas cortas, con respuestas cortas. Slightly wider is how or what. Y un poquito más amplio, cómo y How or what. cómo y sí, cómo y cuándo. But let me tell you the most interesting question you could ask. Pero déjeme decirle que la pregunta más interesante Is why. es ¿por qué? Because you get the reasons and the motivations coming out now. Porque ahora va a sacar las razones y las motivaciones. Let me tell you the reason why I do it. Déjenme decirles las razones por qué yo lo hago. That response is likely to be very, very personal. Esa respuesta sería más personal. And that's what gives interest and color to the interview. Y eso es lo que causa interés y da color a la entrevista. So the why questions, if you use plenty of why Si questions, usted usa mucho el interrogante ¿por qué?, you'll hold your audience better. usted va a retener su audiencia. Because every answer will be different Porque cada respuesta será diferente from different people de diferentes personas. when you ask why. Cuando pregunta por qué, Reasons and motivations, razones y motivos, the best. los Question. mejores, So, las mejores preguntas que pueda hacer. here we go. Here are the questions. Ok, vamos a hacer las preguntas. Who, why, what, where, when, how. Ok, ya saben las preguntas. Let's do it together. Come on. Vamos a Let's do it hacerlo together. Ready? Let's do it together. Ok, Who, why, what, where, when, how. Okay. Now these are the tools. y estas son of las an herramientas, interviewer. The tools of an interviewer. las herramientas de un entrevistador. Imagine your kit in a little bag. Imagínense su mochila, This is what you go to the interview with. con eso usted va a las entrevistas Open your box. y abre su cajita de herramientas. And say, for this interview, we need to ask more of this question. Ok, y usted va a decir, bueno, en esta entrevista vamos a usar estas preguntas, It suits the subject best. porque va con el tema. But what I want to ask most Porque lo que más quiero preguntar is my precious why. es mi precioso y confiable ¿por qué? Because ¿Por when qué? you do the why, all the color comes out. Porque cuando usa el por qué vienen todos los colores. Beautiful colors come out with the why. Colores muy bonitos vienen con el por qué. All right, I think I have it. Yeah. Sí. Sí, iba a preguntar si esas preguntas tienen un orden lógico o si simplemente se pueden ajustar según lo que uno necesite. I want to ask if those questions have a logical order or you can just use it as you want. You use it Lo puede usar as you look at the subject that you're dealing with. mientras usted analiza el tema que va a tratar. Okay, so really that's simply that. Así que es opcional, es usted lo decide. Yeah, no particular order, but No hay un orden, the order that fits your subject. es como usted lo vea. Some questions may not be used at all, sometimes. Hay preguntas que nunca se van a utilizar And yet others you may go quite heavy on. y otros van a ser muy utilizadas. Okay. Now, Ahora, here's something we should not do. estas cosas jamás se deben hacer. Let's not ask multiple questions. No hagamos preguntas múltiples. And I've heard lots of professionals on the BBC, on Voice of America, on whatever, Y yo he escuchado a muchos profesionales en la BBC, La Voz de América y en otros. how did you use this tool? ¿Cómo usas esta herramienta? And which day did you use it on? ¿Y qué día lo usaste? And how many people did you use it with? ¿Y con cuánta gente lo usaste?
That's confusing. Eso ni sabe por dónde comenzar, es muy confuso. What happens is most times the interviewee will remember the last question. Y lo que pasa es que el entrevistado se acordará de la última pregunta nada más. They will answer that last Y question va a responder la última pregunta. and either forget the other two, Y olvidar las otras dos. or they say, well, what were the other two Y questions? luego dirán, ¿qué es la otra pregunta? Okay, we need to ask one simple, straight Una question. pregunta directa nada más. If you can do that, you'll be Si a very usted puede good, hacer eso, skillful interviewer. y será uno talentoso, un entrevistador talentoso. Sí, tengo una inquietud. ¿Es correcto hacer, si estamos en un panel, yo hago una pregunta y luego de presentada mi pregunta, otra persona dice, sumado a eso, quiero hacer otra? ¿Es correcto? All right, could you just say again for me so I get it very, very clear to what you're asking? Repeat. Yeah, repeat, yes. Lo que quiero saber es, si estamos en un grupo haciendo una entrevista a un panel, yo he presentado mi pregunta, si es recomendable que mi compañero pueda decir otra pregunta encima de la que yo he hecho. So, if we are in a panel, I already asked a question. So, adding to your question, Yeah. I was asked this. Yeah. Okay. Let's clarify here what we're talking about now. Vamos a clarificar lo que estamos hablando. We're talking about the interview Estamos hablando de la entrevista in its most clinical form. y su forma más clínica. Okay. A group discussion, Si hay un panel, una discusión grupal, is a type of interview, es un tipo de entrevista, but of another kind. pero de otro género o tipo. So what we're dealing with now is just one interviewer Lo que estamos tratando ahora es un entrevistador and one interviewee. con un entrevistado. Okay, right. Okay. So the panel discussion is fine. La discusión panel está bien. As you say there, somebody else can chip in and modify that. Quizás otro viene y modifica tu And pregunta. there's nothing, that's fine. Perfectly Puede, fine. puede estar bien. In the context of a panel discussion. En el contexto de la discusión panel. Yeah. And it's for the moderator of that panel discussion Y el moderador del panel to allow a comment in, reject it, and take another one. de tomar o rechazar los comentarios. Okay? So that's all part of the discussion. That's fine. Porque es parte de la discusión. Yeah. Any other questions? ¿Hay otra pregunta antes que sigamos? So no multiple questions? Ok, no a las múltiples preguntas. Okay. You can also ask a question that is too wide. Puede hacer una pregunta que a veces es muy amplio. Yeah, remember we talked about narrow questions? Recuerda que hablamos de preguntas angostitas. The closed questions and narrow questions leads to verbal constipation. Porque las preguntas cortitas nos llevan a con una constipación verbal. But if a question is too wide, Pero si la pregunta es muy ancha, it is tempting the interviewee to give a response that leads to verbal diarrhea. lleva a que el entrevistado tenga una diarrea verbal. So don't make it too wide. Así que no lo haga tan amplio o ancho. You went to Russia yesterday. Usted fue a Rusia ayer. What do you think of Russia? ¿Qué piensa de Rusia? There's lots of things I could say about Russia. Pues hay muchas cosas que puedo decir de Rusia. It's too wide. Es muy amplio, So muy vago. think of your question, gear it carefully. Así que piense en su pregunta y formúlela bien. Right. Listen to the response that comes back, Escuche, presta atención a la respuesta, because there may be further clarifications needed for the audience sake. porque probablemente habrá clarificación que la audiencia necesita saber. If your interviewee gives an answer Si su entrevistado da una respuesta that you know that your audience will not understand, que usted sabe que su audiencia no va a entender, you need to ask them to clarify it. necesita usted preguntarle que Right? clarifique. Not you as the interviewer clarify it, but ask them to clarify it. No usted lo clarifica, sino que ellos mismos lo hagan. Okay, let's give a few examples of jargons Vamos a dar unos ejemplos de gerundios, in jergas. our Christian Adventist context. en el contexto adventista cristiano. Here's a question. Una pregunta.
How did you become a Christian? ¿Cómo usted se convirtió en cristiano? Here's an answer with jargon. Y esta es una respuesta con jerga. Well, Pues, Mr. Interviewer, señor entrevistador, I was washed in the blood of the Lamb. yo fui lavado en la sangre del Cordero. That's a jargon that they Eso es don't una jerga understand. You know, we broadcast to que people los non cristianos Christians. entendemos, ¿verdad? Right? So now, broadcasting to our audience. Pero nosotros estamos hablando con la audiencia. When they hear washed in the blood of the Lamb, Cuando ellos escuchan lavado en la sangre del Cordero, they think you're a sect. pensarían que nosotros somos una secta. Yes, I mean, when I get up in the morning, Cuando me levanto en la mañana, I go into the shower, voy en la bañera, I turn the shower on, le doy vuelta a la llave and blood comes out. y sangre sale. Oh no, No, I don't want to be washed in any blood. Thank yo no you quiero very ser much. lavado en ninguna I sangre. want nothing to do with No, your religion. no quiero saber nada de esa You're a religión, sect. porque usted es una secta. Okay, that's a technical language Eso es un lenguaje técnico that we understand, que nosotros entendemos, but our audience. pero nuestra audiencia no. How about this one? ¿Cómo en cuanto a eso? My brother, how did you become a Mi Christian? amigo, ¿cómo te convertiste en cristiano? Well, my friend, Pues amigo, it's a long story. es una historia larga. To make a long story short, Para hacer una historia larga corta, I fell on the rock and I was broken. yo caí en la roca y fui quebrantado. Ay, mi madre. No. Think of your audience. Un accidente. Piense en su audiencia. Ajá. Okay. Se cayó de un edificio en construcción. They think of rock climbing, right? Y ellos pensaron que es una roca, ¿verdad? Estaba escalando una It's roca. not my favorite pastime. No es mi pasatiempo favorito. In fact, you'll never see me on any rock. Usted jamás me va a ver en una montaña escalando. But you imagine a rock climber. Pero imagínese usted el que escala montañas. The last thing he wants to happen, Lo último que él quiere que pase, the last thing she wants to happen, o lo que ella quiere que pase, is to fall off that rock and be es broken. caer de esa roca o montaña y ser quebrantada. So to be a Christian, I must fall off the rock Así and que be para ser broken. cristiano debo caerme de una roca o de una montaña. Not for me. No es para mí. Okay? So be careful. Así que tengan cuidado Jargon, technical language con las jergas, con las palabras técnicas. needs to be clarified. Necesita ser aclarada. How about this one? ¿Qué en cuanto a esto? You know, it was 1844 that it happened. Era 1844 que sucedió. It was a great disappointment. Era el gran chasco. And out of that disappointment Y de ese gran chasco came Ellen White. vino Elena White. Does that need clarification? ¿Necesita clarificación eso? Who is Ellen White? ¿Quién es Elena White? Some funny prophet from the church. Es una profetisa divertida, See, so we need to again clarify. así que hay que aclarar. So as interviewers, Como entrevistadores, we need to ask what they call a follow-up question. necesitamos saber dar preguntas que dan seguimiento And ask the interviewee, y luego preguntar al entrevistado what do you mean by Ellen White? qué significa, qué quieres decir con Elena White. Who is this Ellen White? ¿Quién es Elena White? Right? And then you talk about 1844. Y hablas de 1844. I wasn't born then. What happened? Yo no nací ahí, ¿qué pasó? Okay, you got the idea. Inspired pen. Another one, the inspired pen. Ok, la pluma inspirada. What's that? ¿Qué es eso? Can you think of any others? There are many. ¿Qué otro? Espíritu de profecía. Espíritu de profecía. Spirit of prophet, yeah, it's prophecy, La yeah. sierva del Señor. Which one? La The sierva del servant of the Señor. Oh, Lord. that's right, exactly right. And another, La not too hermana White. yeah, Ellen White, and my brother, my sister. En una iglesia, In one church, una persona preguntó a person asked, que cuándo iban a invitar a la hermana Elena a predicar. when Sister Elena will come to preach. That's right, that's exactly right.
All right, so, yes. I just want to go back to the multiple question. Oh, sure. Quiero regresar a las preguntas múltiples. Let's say we have a live function, okay? Vamos a decir que tenemos un en vivo. And I have the microphone, you're the president, I want to really read you, you're moving real fast. Y yo soy el que tengo el micrófono, usted es el presidente y usted se mueve muy rápido. And I have 3 quick questions I want to ask you. Y yo quiero hacerte 3 preguntas What rápidas. advice will you give as it relates to the ¿Qué context? consejo me darías? Buenísima pregunta. You have to do the best you can firstly to arrange Primero tienes que arreglar with the president. con el Because he's presidente. moving, and I don't want to catch him. Yeah. Se está moviendo, yo quiero agarrarlo. Sometimes you may have just to stop him, right? Muchas veces Or tienes stand in his way. que detenerlo And y if he ponerse stops, en su If camino. he stops, ask him a The question. 3 questions are 1. Well, it very much depends on what mood he's in, how you feel. He may be in a really big So hurry. in that context, Okay. I can ask multiple questions. No, Okay. no. You have to ask those 3 questions one at a time. Ask him once, he answers, second, third. If he's in a real big hurry, you may just get away with 1. Good one. Okay. So Ok, entonces si el presidente va corriendo, pues tienes pues, si lo quieres agarrar, tienes que ponerte al frente y hacerle la pregunta una a la vez. Pero si está, dependiendo cómo está su tiempo o su humor, pues vas a poder hacerle 1 o 2 preguntas. It's more in the case of he's the president of the country, Si es presidente del país, that's how a journalist would do it. así lo haría un entrevistador, The way that we just periodista. explained. Yeah. If he's a president of the country, of the church, Si es presidente de la iglesia, our union president was here this morning, por ejemplo, el presidente de la Unión estuvo aquí. you may have the opportunity to go ahead and say, look, I'm going to be there. I have some questions I need to ask you. Would it be okay for me to be with you at a certain time after the meeting? Probablemente le diría, mira, yo voy a estar So- aquí, vamos a hablar después, me das unos minutos. There's one type for civil También hay para civiles, and the other type for inside the church. también dentro de la And I iglesia. would say inside the church is a little easier. El método o la entrevista dentro de la iglesia es más fácil, It's rough, ready, and aggressive when you get out into the political world. pero cuando vas al mundo político es agresivo y complicado. And the aggressiveness, you may need to apply a La- devil's advocate type apropach. Y la agresividad que debes aplicar es ser abogado del diablo. Where you just stand in front of it, Te pones de pie, subject to security. ten en cuenta que tiene la seguridad. But journalism, that's what it's about, and people understand that, right? Pero el periodismo es así y la gente lo entiende. Mr. President, what do you think of getting in there and doing that, Mr. President? What do you think? Entonces vas corriendo, señor presidente, ¿qué piensas de eso? Y vas That's corriendo how al they do it. presidente. And you have to be ready. If they don't answer, hey, tough. That's it. Tienes que estar listo, si no responde, pues ya lo debes esperar. Okay. Yes. What is there a protocol to follow in requesting interviews, Hay un protocolo a seguir para pedir una entrevista, especially with the church structure? Is there a especialmente con la protocol? estructura de la iglesia? Yeah. Well, I would say, just off the top of my head, Yo diría solamente aquí en mi mente, you want an interview with the president? ¿quieres una entrevista con el presidente? I probably wouldn't go directly to the president No iría directamente al presidente, unless you have a particularly strong relationship. solamente si tienes una relación cercana. I would go through the prescribed routes, and in this case, go through the communication director. Yo iría con el director de comunicación Yeah, primero, and see if you can arrange with him. si puedo arreglar con él. What he will do, he will go to the president, Y lo que él haría, iría con el presidente confirm the need for you to Por el meet with encargado de him, relaciones públicas. y poder confirmar la necesidad de reunirse contigo. explain the background and the importance of this person getting the interview. Entonces explicaría el trasfondo, quién es esa persona y la importancia de la entrevista. Usually in the church that would work, Normalmente en la iglesia funcionaría, but sometimes you can get Tom, Dick, and Harry, pero muchas veces podrías conseguir, who may not, yeah, Tom, yeah, sorry, certain people, questionable people, ok, personas cuestionables, who just want to get to the president, solamente que quieren conseguir al presidente and they may not have the right y tal vez no tengan el to do derecho, that because they could be sort of a fringe group. porque son personas So, raras. yeah, so going through the communication director is a form of filter. Así que lo mejor es ir por la vía del director de comunicación So it keeps the control as well. para que tenga el control.
control. You don't want Tom, Dick, and Harry going up there and messing No things up. necesita personas cuestionables en el asunto. Yeah, yeah. So that's a route I would follow. Así que esa es la ruta que seguiría yo. I've done production at general conference sessions, Ya he hecho producciones en la Asociación General and this is the path we usually take. y esa es la ruta que seguimos normalmente. I remember one GC session, my son was helping me. Me acuerdo una sesión de la asociación, And mi hijo me ayudó. we gave him a challenge. Le dimos un desafío. Find out where the president's office is Tienes que buscar dónde está la oficina del presidente. and get in there to arrange an interview with him. Y llega y pide una entrevista, arregla una entrevista. And he did it. He found a secret meeting room. Y lo buscó, lo encontró, buscó el cuartito secreto Found a number of people that control the president's diary. y encontró el número de personas que controlan la agenda del presidente And was able to arrange it. y pudo arreglarlo. And there are others that said, no, you can't see him at all. Well, tough. Y otras personas fueron difíciles, dijeron, no puedes encontrarte con él. Okay, there was another hand, one or two hands. Una mano más. It's gone, right? Y ese fue el tiempo. Let's press on quickly because Okay. I know I'm in special time here. Estoy en tiempo especial aquí. I've said about we need to ask follow-up questions. Ya hemos dicho que tenemos que hacer preguntas que tienen seguimientos. If something is not clear technically, Si algo técnicamente no está claro, or if a question comes up in the interview that you didn't have planned, o si una pregunta surgió en la entrevista que no tenías planificado, but the audience is expecting you to ask that question pero la audiencia espera que tú hagas esa because it pregunta. follows on from a previous response. Porque da un seguimiento a la respuesta que dio la persona. Okay, we're expected to ask that Así que follow-up or supplementary question. necesitamos dar una pregunta suplementaria. And we end by asking a really strong or challenging question. Y terminamos con una pregunta desafiante. Okay, and let the interviewee have the last word. Y deje que el entrevistado tenga la última palabra. Because remember, the interview is not about you, the Porque interviewer. recuerde que la entrevista no es para el entrevistador, It is about the interviewee. sino es para el entrevistado. Very, very quickly, Muy rápido. the post-interview phase. La fase de la post-entrevista. Remember, there are three phases. What are they? First Recuerda one, las tres fases: pre-interview, entrevista y post-interview. post. Right. So in the post-interview, En la fase de la post-entrevista, you can ask your interviewee whether it went okay. le puede hacer la pregunta: ¿cómo fue? ¿Fue bien? Yeah. And especially if it's a pre-recorded interview for playing in a live program later on. Especialmente si la entrevista ya ha sido grabada previamente. But do not let them listen back to the interview. Pero no haga que escuchen de nuevo la entrevista. Because we actually hear ourselves differently to the way that others hear us. Porque nosotros nos escuchamos diferente como otros nos escuchan. With the bones of our head, we actually sound different to the way that our friends and others listen to us. Con nuestras orejas nos escuchamos diferente como la audiencia en realidad nos escucha. If you let them listen back to the interview, Si ustedes permiten que ellos tengan acceso a la entrevista después de la although entrevista, it's a perfect interview, aunque sea perfecta, they say, oh van a decir: no, no, that's not me. no soy yo, no me Oh, we need parezco. to do it again. Tenemos que hacerlo de nuevo. And then you go on and you have to persuade them it's okay. Usted tiene que insistir y convencerle que estuvo bien. And never share that with them. Nunca comparta la entrevista ya grabada. And let's just move on quickly here. Vamos a seguir. And you can let them know if it's pre-recorded when it's going to be broadcast. Y usted le puede avisar si fue pregrabado, cuándo se estaría pasando en vivo. Make sure you label it correctly as well as you file it in your computer. Y también póngalo bien cuando lo vaya a archivar, el número y todo eso. And don't forget to say thank you. Y no olvide decir gracias. Okay. Will your interview interest the listener? Just some practical considerations. Ok, hay consideración. Will it interest the listener? ¿Va a interesar al oyente? What type of interview should it be? ¿Qué tipo de entrevista va a ser? And you have three choices there. Y tiene usted tres. Informative, Interpretive. Sí, interpretive. tres opciones, ¿cuáles son? That's it. Ya lo sabe. Ask yourself, what are we trying to achieve? ¿Y qué es lo interpretativa que y queremos emocional. nosotros proponernos para alcanzar? Do I have the facts correct? ¿Tenemos los hechos? What main point am I going to cover? Because I can't cover everything. ¿Cuál puntos
importantes voy a cubrir porque no puedo cubrir todos. What are the arguments and counter-arguments? ¿Cuáles son los argumentos y argumentos en contra? And have I got the best interviewees? Y tengo al entrevistado, al mejor And entrevistado. sometimes you must not be afraid to go to the top to get the best interview. Y no tenga miedo en encontrar al mejor, a la mejor persona para ser entrevistado. Anyone from the president of this country Alguno del presidente de este país, down to someone who has a fantastic testimony. o alguien que está con el pueblo pero que tiene un testimonio importante. They're all game. Todos son ganancias. I'll give you an example of me reaching somebody who, I don't know if some of you may remember Margaret Thatcher. ¿Alguien se acuerda de Margaret Thatcher? Yeah. Well, I was able to get through to one of her communication director. Yo pude conseguir a uno de sus comunicaciones, directores de And comunicación. this is a person that wrote all her speeches. Y esa persona escribía todos sus discursos. Another day I'll tell you how I did it. Y otro día diré cómo. Okay, but for now we have to draw the line there Pero por ahora hay que marcar la línea and hand over to my best friend. y entregarle el tiempo a mi mejor amigo. Ask the question and we still got some money. Okay. Fair enough. What can we ask now? Do we have are we rich today, Mr. Banker? 500? We're Okay. giving 500. 500, okay? Marce. Oh boy. Are you ready?